Listo, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro quinto encuentro sincrónico de gestión financiera. En el transcurso del fin de semana, pues van a tener ustedes la retroalimentación del parcial y todas las demás actividades que llevamos hasta ahora. Teniendo en cuenta, pues, que ya hemos cursado la primera mitad de este ciclo. Entonces, pues atentos a esas retroalimentaciones que en el transcurso del fin de semana, pues, les van a estar llegando. Vamos el tema de hoy, vamos a mirar pues en coherencia con lo que se planteó desde el comienzo del curso. Hoy nos corresponde hablar de la gerencia de valor. Los encuentros pasados estuvimos mirando cómo tomar decisiones a partir del flujo de caja y las reflexiones entonces hoy van a girar en torno a la gerencia basada en valor, es decir, teniendo en cuenta que la gestión financiera es precisamente el tratar de utilizar los recursos de una manera óptima, pues hay que hablar de que esa forma óptima me debería llevar a generar valor. Y generar valor en una compañía no necesariamente se refiere a la utilidad. Entonces, el primer mito que vamos a quitarnos de la cabeza es que la utilidad es igual al valor. No, la utilidad y el valor son cosas distintas. Una empresa que tenga utilidad no necesariamente genera valor y ya vamos a ver por qué. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es esa gerencia de valor y vamos a decir que esa gerencia de valor es el proceso integral diseñado para mejorar las decisiones estratégicas y la operación en las organizaciones. Y esta gerencia o esta gestión del valor se debe ir monitoreando a través de inductores de valor corporativo. Y entonces el principal inductor de valor con el que nosotros vamos a trabajar se llama el EVA. ¿Listo? Entonces vamos a abrir nuestro primer archivo de trabajo, que es este artículo de la revista Dinero. Profe, qué pena. Señor. Aquí me acaban de decir, bueno, unos compañeros que lo que pasa es que ellos no están acá ahorita en el momento en el encuentro porque están en cátedra en la sede. Ajá, sí, sí, hay varios que están en el momento élite. Entonces, Exactamente. entonces, pues la idea es de todas maneras dejar el encuentro grabado. ¿Tú estás en la universidad? No, no, señora, yo estoy acá en mi casa. Ah, bueno, ok. Entonces, pues la idea es que sí, yo sé que varios van a estar en el momento élite, entonces pues la idea es que después puedan pues guiarse con el video. De hecho, vamos a tratar de hacerlo como muy corto, muy concluyente, pues porque sé que la mayoría van a tener que llegar es a recurrir al video porque no pudieron estar. ¿Listo? Igual, Giovanni, la idea es que cualquier cosa, pues ahí tú me vayas preguntando. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, entonces nuestro primer archivo de trabajo va a ser este artículo de la revista Dinero que nos habla un poquito de la gerencia de valor, porque digamos que nosotros desde lo financiero nos han metido en la cabeza que el objetivo de una compañía es generar utilidad y en realidad no, la utilidad no me garantiza que haya valor. ¿Y por qué pasa eso? Porque resulta que si uno se va a la estructura del estado de resultados, que arranca con ventas, menos costo de ventas. De hecho, busquemos un estado de resultados por acá para que miremos, para que recordemos un poco por qué la utilidad no necesariamente me dice que la empresa está generando valor. Aquí tengo un estado de resultados cualquiera y entonces aquí, listo, el resultado del estado de resultados, valga la redundancia, es la utilidad. Pero ¿qué pasa si nosotros vemos el camino que lleva el estado de resultados hasta llegar a la utilidad? Listo, está toda la operación, pero aquí hay un rubro que dice otros ingresos no operacionales y otros gastos no operacionales. Entonces,
pensemos en un negocio, por ejemplo, no sé, en una fábrica de zapatos. Y resulta que la fábrica de zapatos tiene esta utilidad operacional negativa, pero vendió unas máquinas y se ganó una plata, entonces entraron otros ingresos no operacionales aquí. Y entonces la operación de la empresa está negativa, pero como aquí se vendió un montón de cosas, entonces la utilidad nos dio positiva y dijimos, ay, hay utilidad, pero el negocio está mal. Entonces la utilidad no me refleja que de verdad el negocio me genere valor. ¿Por qué? Porque se ve afectada por esta porción del estado de resultados que es no operacional. Y al ser no operacional significa que corresponde a otras actividades diferentes al core del negocio o a la razón de ser de la empresa. Es una empresa de zapatos, pues su razón de ser es vender zapatos, producir y vender zapatos, más no vender maquinaria. Y entonces esa plata que se ganó acá en unos ingresos no operacionales era de una maquinaria vieja que vendió. Entonces, por eso es que la utilidad no puede ser un indicador de valor, porque en realidad no me muestra transparentemente que la utilidad no me refleja transparentemente que la compañía genere valor. Por eso es que debemos recurrir a otros indicadores como lo es el que vamos a ver el día de hoy, que se denomina el principal inductor de valor, EVA. ¿Listo? Entonces, hasta acá debemos ir claros en que la utilidad no me evidencia la generación de valor. Entonces, ¿vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Listo. Ok. Entonces, volvamos acá. Entonces vamos a mirar algunos apartes de este artículo que se publicó hace unos años, pero que es un buen referente teórico. Dice, la discusión sobre el valor económico se ha quedado en el instrumento de medición. Lo importante es utilizar el modelo para gerenciar y maximizar la riqueza empresarial. Realmente, la razón de ser de las gerencias financieras es pues crear valor. Entonces, un buen gerente pues debería evidenciar un indicador, un inductor de valor elevado. Entonces aquí tenemos que uno de los temas que ha comenzado a ser tratado en nuestro medio como una herramienta de gerencia es el valor económico, o sea, la generación de valor. Pero que más allá de la fórmula o del inductor es que de verdad las empresas entiendan que no se van a mantener solo con utilidad, que definitivamente la generación de valor la que va a hacer que una empresa se mantenga a través del tiempo. Y una empresa a través del tiempo se mantiene con dos cosas. Se mantiene con liquidez y con rentabilidad. Y esas pues convergen en generación de valor. ¿Listo? Pues vamos a seguir mirando. Bueno, aquí nos cuentan un poco sobre por qué la gerencia de valor es importante. Entonces, la idea es que ustedes hagan lectura de este artículo, pero al final del día lo que quiero extractar es algunos apartes como por ejemplo, vamos a estar hablando, vamos a estar relacionando el retorno del activo, lo vamos a estar relacionando contra otros indicadores que ya los vamos a desglosar, como lo es el WAC. Entonces lo que yo quiero es que ustedes lean el artículo y como vamos a desglosar ahora un par de conceptos, pues esos conceptos les van a ayudar a entender mejor este artículo que plantea la revista Dinero. Entonces ahí les queda para que lo miremos, pues no lo vamos a leer ahorita aquí porque pues no tiene sentido gastar tiempo en eso, pero ahí nos queda. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, creo que Juan no escucha, pero bueno, listo. Entonces, bueno, rebobinemos. Ya dijimos que la gerencia basada en el valor, pues es el hecho de buscar aumentar el valor de la empresa.
Y entonces aquí vamos a hablar del principal inductor de valor que se llama el EVA. Y el EVA se define como el indicador de valor agregado. Y cuando yo agrego valor, significa que estoy generando valor. De lo contrario, estoy destruyendo valor. Entonces, la fórmula para calcular el EVA dice: utilidad operativa después de impuestos menos los activos por el costo de capital. Este costo de capital también lo encontramos como WACC, que traduce Weight Average Cost Capital, o sea, costo de capital promedio ponderado, y que realmente lo que me está diciendo es cuánto le vale a la empresa mantener su estructura de capital, teniendo en cuenta que su estructura de capital está reflejada en esto es activo, esto es pasivo y esto es patrimonio. Entonces el costo de capital me resume cuánto le vale a la empresa tener esta estructura, tanto de pasivo y tanto de patrimonio. Y entonces ahí es donde uno se podría preguntar, bueno, ¿y qué conviene? ¿Que tenga más pasivo o que tenga más patrimonio? Pues como muchas cosas en finanzas, la respuesta es depende. Porque lo que deberíamos buscar, porque a veces decimos, no, es que la deuda es mala, la deuda es el diablo, entonces entre menos pasivo tengamos mejor. No, porque si tú has incurrido en un pasivo para hacer una expansión en tu empresa que va a duplicar el ingreso, pues eso es un pasivo bueno. Lo malo es cuando esos pasivos no están destinados a un incremento del ingreso y entonces se nos convierte en una deuda mala. Eso es como en finanzas personales, cuando nosotros eh, nos endeudamos para invertir es una cosa, a cuando nos endeudamos para gastar. Ejemplo, nos fuimos para el mercado, fuimos al supermercado a comprar las cosas del mes y en el centro comercial pasamos por una tienda de ropa. En la tienda de ropa nos dio una tarjeta de crédito y quemamos un cupo de 2 millones de pesos. Acabas de adquirir un pasivo que no te va a retribuir nada. Bueno, felicidad al estrenar la ropa, pero acabas de adquirir una deuda que no te está representando que no te va a reflejar un incremento en tu ingreso. Entonces, cuando eso le pasa a la empresa, pues es un pasivo que uno denomina un pasivo tóxico. Las empresas deben tener mucho cuidado, por ejemplo, las empresas familiares, que a veces por ser familiares empiezan a manejar la caja de la empresa como si fuera el bolsillo. Y entonces, no, pasivo. ¿Y este pasivo qué es? ¿Esta deuda qué es? Ah, no, es el pago del carro del gerente. Bepa. No es que el gerente es el dueño. Ok, pero esa cuenta no debería estar saliendo, no debería estar en el pasivo corporativo. Entonces lo importante no es no tener pasivo, o tampoco estoy diciendo que vámonos entonces a tener pasivo porque es bueno, no. Hay que tener una conciencia sobre ese pasivo y entonces el hecho de que tener mucho o poco pasivo, sea bueno o sea malo, pues va a depender. Y lo que debemos buscar es que esta estructura, esta porción de pasivo y patrimonio que me va a generar el WACC sea menor que lo que rentan mis activos, que es el retorno del activo, que es Return on Assets, el retorno del patrimonio, que es Return on Equity, y el retorno de la inversión, que es Return on Investment. Estos tres grupitos, estos tres amigos de retornos, a veces los encontramos agrupados como ROIC, o sea, son los retornos. Y lo que debemos buscar es que los retornos sean mayores a lo que me está costando la estructura de capital. Pues eso es muy sencillo. Si yo voy a un banco y pido un préstamo para mí, ¿uno qué busca? Pues que la cuota sea menor que lo que me gano, porque si yo voy a adquirir una deuda cuya cuota es mayor a lo que me gano, pues no puedo.
Eso significa entonces que mi costo de capital es más elevado que lo que rindo, que los rendimientos. ¿Listo? Entonces vamos a buscar que mi rentabilidad sea mayor que mi costo. Es sencillo. Y en las finanzas personales, o sea, uno lo ve tan sencillo, pero en las finanzas personales no pasa. Uno ve gente que paga 2 millones de cuotas de un carro de alta gama y se gana 1.500.000. Y uno dice, ¿y este gato cómo hace? Pues raya tarjetas de crédito. Y más o menos abre un hueco para tapar otro hueco. ¿Qué está haciendo con su vida financiera? Destruyendo valor. Porque trabaja y trabaja y trabaja y no va a crear riqueza nunca. Eso le puede pasar a las empresas. Y el tema es que en las empresas esa destrucción de valor lleva a una quiebra inminente. Bueno, en las finanzas personales también es cuando la gente se declara en quiebra. Y entonces le toca entregar el carro y le toca, bueno, otro montón de cosas. ¿Listo? Bueno, hasta ahí como vamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señora. Ok. Bueno, entonces acordémonos, estábamos hablando del EVA y llegamos al WAC, pues porque aquí aparece el WAC en la forma, en la fórmula. Vamos a ir acá a interpretar ese EVA. Cuando nosotros calculamos el EVA nos puede dar positivo o negativo. Si nos da positivo, significa que hay generación de valor. Y si nos da negativo, significa que hay destrucción de valor. Entonces, el ideal es que alcancemos EVAs positivos. ¿Listo? Un EVA positivo refleja una buena gestión del gerente. Entonces, bueno, como para calcular el EVA, vuelvo acá, tenemos que utilizar al costo de capital. Vamos a ir a la forma como se calcula el costo de capital. Y entonces ok. Juan pregunta que si ese EVA se puede calcular un emprendimiento a partir de supuestos. Mm, Sería como un EVA teórico. Digamos que sí, a partir de proyecciones. Lo que pasa es que un EVA proyectado, pues, digamos que queda a expensas de la calidad de la proyección, ¿no? Porque sí, claro, ¿qué necesito para calcular EVA? Una utilidad operativa proyectada, costo de capital proyectado, sí, claro, se puede hacer un EVA proyectado. Lo que pasa es que el EVA se usa más para evaluar, como la gestión, que para evaluar la proyección. Pero claro que sí se puede hacer. De hecho, cuando uno hace la planeación estratégica, una cosa que uno mira es, bueno, el EVA este año fue de tanto. Y con estas proyecciones, ¿en cuánto quedaría el EVA del año que viene? Ah, no, esto me empeora el EVA, pues ¿para qué hago esta estrategia? ¿Para qué hago estas actividades si me van a disminuir el valor? Entonces sí, sí se puede, ¿vale? Bueno, y entonces miremos cómo se calcula el EVA. Entonces el EVA es la porción, acordémonos que cuando yo les hablé del EVA, les dije que perdón, del WAC, les dije que se refería a esa porción entre pasivo y patrimonio. Entonces me dice, equity o patrimonio dividido entre deuda, o sea, entre pasivo más patrimonio, multiplicado por el costo del patrimonio.
Eso es una tasa. ¿Y el costo de patrimonio qué es? Lo que los accionistas esperan, que su patrimonio rinda. Más, ahora, la deuda o el pasivo, como lo quieran llamar, sobre pasivo más patrimonio multiplicado, este sería el costo de la deuda, este lápiz cada vez es más difícil de escribir, multiplicado por 1 menos el impuesto, este es el tax o el impuesto. ¿Listo? Entonces fíjense que cuando yo hago este pedacito y este pedacito, pues estoy ponderando, estoy diciendo cuánto de pasivo, cuánto de patrimonio. ¿Esto qué serían? Los costos. El costo de la deuda, o sea, lo que me está cobrando el banco, perdón, lo que esperan los accionistas, y este es el costo de la deuda, lo que me está cobrando el banco, y este 1 menos T, pues es el impacto de los impuestos sobre la deuda. ¿Listo? Y de esa manera calculamos entonces el costo de capital promedio ponderado, WACC, Weighted Average Cost Capital. Así lo encontramos en los libros gringos, así lo encontramos en nuestra bibliografía hispana. WACC o CK. ¿Listo? Hagamos un ejemplo de aplicación de la fórmula. Entonces tenemos una empresa que tiene 100 de activo, 30 de pasivo y 70 de patrimonio. Pues ahí está la ecuación contable. Pasivo más patrimonio igual a activo. Ahí está. Entonces vamos a calcular el WACC. Entonces vamos a identificar esto, el pasivo sería D. El patrimonio sería E. Los impuestos serían T. El costo de la deuda, el costo de la deuda sería, ¿cómo era que se llamaba arriba en la fórmula? R. Este sería, el costo de la deuda sería RD y el costo del patrimonio, que también se le llama la tasa de rentabilidad mínima del accionista, sería RE. Con eso vamos a aplicar la fórmula. Entonces, la fórmula dice, patrimonio, que es 70, sobre patrimonio más pasivo, o sea, sobre 100, por el costo del patrimonio, que es 21%, más la deuda, que es 30, sobre deuda más patrimonio, que son 100, multiplicado por el costo de la deuda, que es el 18%, o 0.18, multiplicado por 1 menos la tasa. Ajá, el costo de la deuda es el interés del banco, sí. Y si tenemos varias obligaciones financieras, entonces se tiene que hacer una ponderación de todas las deudas.
Bueno, entonces, eso, pues ahí ya tenemos nuestro WACC. Ujú. Esos son todos los impuestos en los que incurra la compañía. Principalmente o sea, toda la tasa impositiva dependiendo de la actividad que realice. Ujú. Bueno, entonces, ¿cuánto nos da? 70, 70 sobre 100 y eso multiplicado por el 21%. Eso nos da 0.147 más 30 sobre 100, bueno, más 1 menos 0.33 por 0.18 por 0.3. Eso me da igual a 0.3618. Listo, Juan, ve haciéndolo en Excel. Y ahora eso es igual. Listo. Tendríamos que este es nuestro costo de capital. Entonces, para que la empresa genere valor, debería tener rentabilidad del activo o rentabilidad del patrimonio o rentabilidad de la inversión por encima del 18.32%. Los que tienen ahí Excel a la mano, me gustaría que verificáramos los valores. Ok, listo. Entonces, ¿por qué estamos hablando del WACC? Recordemos que es porque lo necesitamos dentro de la fórmula del EVA. Entonces, ¿qué significa ese 18.32? Que eso es lo que me está costando mi estructura de capital. Por lo tanto, debo buscar que la rentabilidad de mis activos, que la rentabilidad de mi patrimonio esté por encima de ese 18.32. Si no, estamos perdiendo plata. ¿Listo? No, margen no, retornos, porque el margen es diferente. El margen es lo que me queda de utilidad bruta, o podemos hablar, eso si es un margen bruto, si el margen operacional es sobre la utilidad operacional, o si hablamos de margen neto, es sobre el final de la utilidad, y no es la utilidad. Entonces al comienzo hacíamos la aclaración de que la utilidad no me refleja la generación de valor. Entonces por eso es que el WACC lo comparamos no contra el margen, no contra el margen bruto, ni operativo, ni neto, sino contra el retorno, o sea, contra la familia de los ROE, o sea, ROE, ROI o ROA, que es el retorno del activo, el retorno del patrimonio o el retorno de la inversión. ¿Cuándo usamos? Me voy a volver acá un poquito.
estos tres. Si yo estoy calculándole el retorno a una expansión, a un proyecto de inversión, entonces usamos el ROI, que es el retorno sobre la inversión. Pero el retorno contra el que debemos comparar el WACC, el principal retorno es este, el Return on Assets. Porque es bueno, usted tiene todo ese montón de activo, pero todo ese montón de activo, ¿cuál es la rentabilidad que tiene? Y lo podemos evaluar también contra la rentabilidad del patrimonio. ¿Listo? Entonces, no es el margen, sino los retornos. Toda la familia de indicadores del return. Return on investment, return on assets o return on equity. ¿Listo? ¿Listo, Juan? ¿Sí? Ok. So, entonces, vamos a seguir. Bueno, hay un poquito de la aclaración precisamente de cuáles retornos. Entonces, los retornos se calculan como la utilidad antes de impuestos e intereses, y la utilidad antes de impuestos e intereses es la utilidad operativa, sobre el patrimonio o sobre el activo o sobre la inversión. Entonces, estos indicadores son una relación entre las utilidades operativas sobre los rubros que estamos buscándole el retorno. ¿Y por qué sobre la renta, la utilidad operativa, la utilidad antes de impuestos e intereses? Porque resulta que ese es la operación del negocio. La forma como o sea, cuando yo le incluyo los intereses, pues eso, el tema de los intereses es una decisión de inversión, o sea, de financiación. Entonces, digamos que la operación del negocio como tal se refleja o se evidencia en la utilidad operacional, que es la que tengo antes de quitarle impuestos e intereses. Para eso se utiliza esa utilidad. Sí, claro. Recuerda la estructura del estado de resultados. Mira, la Y vendría a ser la utilidad antes de impuestos e intereses. Ahí ya le hemos quitado toda la operación. Ahora abro otro estado de resultados. Mm, estos están feos. Oh, my God. Ok. No, esto no. Ok, aquí. Digamos que cuando llegamos a la utilidad del periodo, no, pero este no nos sirve. Pero mira que los gastos financieros se quitan de últimas y estamos hablando de la utilidad antes de impuestos e intereses, o sea que va incluido gastos administrativos de ventas, o sea, lo único que no hemos quitado ahí son impuestos e intereses. Todo lo demás ya se debe haber quitado. ¿Listo? Entonces sí están metidos ahí los gastos administrativos. Bueno. Y bueno, entonces, ¿cuál es la magia? Nosotros vamos a hablar, o sea, el ROIC son los retornos, es como la familia de retornos. Entonces, el primer ROIC que uno debe utilizar, digamos, el primer retorno que uno debe utilizar es el retorno del activo. Pero como les digo, si estoy evaluando es un proyecto de inversión, pues tenemos que mirar es el retorno de la inversión. Y cuando no tenemos el activo, pues entonces analizamos contra el patrimonio, ¿sí? Entonces, en la mayoría de literatura gringa, pues vamos a encontrar ese grupito de los Return on Assets, on Investment, on Equity, como ROIC. Pero debemos entender que es el retorno. Entonces, el ideal, como lo hemos venido diciendo, es que el WACC sea más pequeño que el ROIC, porque esto es lo que me vale, este es el costo de mi estructura de capital y esto es lo que genera mi estructura de capital. Entonces el ideal es que lo que genere sea más grande, esto sea más grande que lo que me cuesta, ¿sí? Es una relación muy sencilla. Y entonces esa relación entre el ROIC y el WACC se llama el spread EVA. Entonces esto es una tasa y esto también es una tasa. Entonces, el split EVA es el EVA como tal,
es dinero. Entonces, por eso decimos que da positivo o negativo. Entonces, el EVA es dinero, pero el Split EVA lo que me está mostrando es la generación de valor en porcentaje. Entonces, EVA solito me muestra la generación de valor en dinero y el Split EVA me muestra la generación de valor en porcentaje. ¿Y cómo se calcula el Split EVA? Será el ROIC menos el WACC. ¿Listo? Si el Split EVA es positivo, el EVA es positivo. Si el Split EVA nos da negativo, o sea, si yo tengo un costo de capital más alto que mis retornos, pues el EVA también va a ser negativo. Muchos términos, más o menos. Bueno, eso que he tratado de simplificarlo un poquito. Ok. Bueno, aquí un ejemplo. Esta es la estructura de capital de Caracol Televisión a finales del 2016. Yo creo que hemos oído últimamente que no, que RCN está quebrado y entonces que fue por culpa de que Laura Cuña se puso a pelear en una peluquería carreta. Si uno va a mirar si de verdad el canal RCN está quebrado, pues tendríamos que ir a mirar su estructura de capital, qué está pasando, si está creando o destruyendo valor. En este caso traigo a la competencia, que es Caracol Televisión. Vamos a mirar a finales del 2016 cuál era la situación de valor de Caracol. Entonces resulta que Bloomberg es una plataforma de información económica financiera, la más importante del mundo. Entonces, bueno, yo en consultoría y en mi trabajo con la bolsa de valores, pues tengo mi terminal Bloomberg y a través de Bloomberg yo puedo ver si las empresas que cotizan en bolsa generan o destruyen valor. Y por eso puedo mirar, por ejemplo, qué le pasa a Caracol Televisión. Entonces voy a ampliar un poquito este informe, que es un informe que me da Bloomberg. Entonces, mira, me dice que el WACC de Caracol, o sea, el costo de capital de Caracol es 7.6. Aquí puedo mirar un poco cómo está conformado su estructura. Entonces, si nos damos cuenta, aquí lo azul dice que es capital social, o sea que en su mayoría es patrimonio. Y vamos a mirar, aquí me va a parar. Entonces, WACC en 7.6. ROIC en 7.95. Cuando hacemos el split EVA, hacemos el split, entonces el split EVA sería 7.95, que es lo que el retorno que está generando, menos el WACC, que es 7.6, y eso me da 0.33, ¿no? O sea que tengo un split EVA positivo, o sea que hay generación de valor. Mira, aquí tenemos este split EVA, 0.33. O sea que hay generación de valor y aquí me lo está diciendo el informe. Valor económico agregado, esto es EVA. Es 2.990.81 millones, porque todo está en millones de pesos. O sea que al cierre de 2016 el canal Caracol generaba valor por casi 3.000 millones de pesos. Entonces este tema de Bloomberg pues es una herramienta genial porque me permite ver si las empresas que cotizan en bolsa generan o destruyen valor. ¿Ok? Y aquí pues hemos comprobado la teoría. ¿A partir de qué tasa yo podría decir que vale o no vale la pena? Tasa de
Split, no. Mientras el split sea positivo, está bien. Siempre que haya split positivo, vale la pena. Ya entraría uno a mirar, pues, si el EVA va en aumento o va en detrimento a través del tiempo. Pues la idea es que el ideal es que el WAC vaya disminuyendo y que el EVA vaya aumentando. Ese sería como el ideal. Pero mientras haya split, así sea un split del 0.001, pues estás generando algo de valor. El problema es cuando el split me da menos tal cosa. Upa, eso significa que estás destruyendo valor. Entonces hay que tener cuidado porque a veces cuando, cuando tenemos, a ver, cuando tenemos compañías que destruyen valor, a veces entre más producen, más valor destruyen. Se evalúa el comportamiento y no el valor. Correcto, es relativo. Pero siempre que haya, o sea, el split EVA, mientras sea positivo, está bien. Así sea pequeñito. Por ejemplo, cuando uno analiza una empresa, el split EVA de una empresa por varios años y se da cuenta que el split EVA a través del tiempo se va haciendo más pequeñito, pues grave, ¿no? Porque quiere decir que mi costo de capital se está acercando al valor de mi retorno. Y si esa brecha se va cerrando, pues probablemente llega un tiempo en el que se cierra y empieza a volverse negativo. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Ok. So, hasta ahí cómo vamos. Ok, seguimos. El ROI, el ROI es esta familia de retornos, esta. Entonces la literatura gringa denomina ROI al retorno. Entonces, ¿cuál retorno? Entonces les decía que si tenemos el valor del activo, el retorno contra el que debemos compararlo es este. Pero si estamos hablando de una inversión nueva, pues vamos a calcularle el retorno a esa inversión. Y si no tenemos estos datos, entonces trabajamos con patrimonio. Digamos que el ROI es esta familia de retornos, pero el principal retorno es el del activo. Siempre debemos buscar compararlo contra el activo. ¿Listo? Señor Juan. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque es que depende de qué estamos evaluando. Ahora les digo que de primerazo tenemos que evaluar es el retorno del activo, porque la primera evaluación es contra, o sea, la evaluación que yo debería hacer es contra la estructura de capital, activo, pasivo, patrimonio. ¿Sí? ¿Qué me dice el retorno qué me dice cada retorno de estos? El retorno del activo me dice cuál es el rendimiento el retorno de esta porción de los activos. Eh, el ROI, que es el retorno de la inversión, se usa cuando estamos hablando por ejemplo, de un proyecto expansivo. Entonces resulta que vamos a abrir una nueva sucursal. Ok, entonces vamos a calcular el retorno de esa nueva sucursal cogiendo la utilidad antes de impuestos e intereses de la empresa en este momento y la vamos a dividir sobre la inversión que tengo que poner para que esa sucursal funcione. Entonces, ok, si este ROI es mayor que el costo de la deuda en el que me tengo que meter para abrir la sucursal, perfecto, ¿sí? Entonces se trata es de pertinencia, cuándo usar cuál. Entonces, el rey es este. Pero como les digo, entonces, ante una situación como esa, de evaluar, por ejemplo, una apertura de una nueva línea o algo, pues entonces vamos a usar el retorno de la inversión. Y el retorno del patrimonio lo hacemos sobre todo cuando tenemos que justificar
un sacrificio de activos para los accionistas. ¿Listo? Entonces es más, se trata más de pertinencia, porque no, los tres no es que digan lo mismo, sino que es más pertinente usar uno u otro, dependiendo de la situación que esté evaluando, dependiendo de dónde proviene o para qué es que voy a utilizar la deuda. ¿Listo? Ok. Bueno, ya hemos estado acá en Bloomberg. Aquí habíamos hablado entonces de la... Me lo voy a poner un poquito más pequeño. Entonces, en conclusión, el EVA, pues es un como inductor de valor, pues me ayuda a definir metas, a evaluar al gerente. Realmente cuando nosotros hacemos consultoría y nos encontramos con ese gerente que tiene un sueldo de 15 millones de pesos y este señor tiene una estructura de capital perversa y su empresa entre más produce más valor destruye, hombre, pues ahí hay un problema de base de la gerencia financiera. Entonces nos ayuda a hacer, el EVA nos permite evaluar la labor de la gerencia financiera, la toma de decisiones, la planeación estratégica, porque pues yo quiero encaminar estrategias pues que me ayuden a aumentar y a crecer en valor. ¿Sí? Entonces el EVA como inductor de valores nos ayuda y nos facilita en todo esto que he mencionado. Eh, vamos a ir un poco a la práctica, entonces les voy a pedir el favor que descarguemos un Excel que está ahí. Uy, les pido excusas, estoy sin voz prácticamente. Entonces ahí voy. Estoy con el frasco de miel acá para no quedarme sin voz. Ok, pues vamos a descargar ese Excel. Y ese Excel, pues es una ayudita para hacer nuestros cálculos. Bueno, Juan está, ¿quiénes ya pudieron abrir el Excel? Giovanni, ¿tienes cómo seguirnos con el Excel? Sí, profe, yo ya tengo aquí descargado el Excel, ya Perfecto. lo acabé de descargar. Ok. Juan, ok. Dame un segundo que tengo el computador un poquito lento. Y bueno, lo que vamos a encontrar en el Excel es algunas situaciones de cálculo de EVA, de cálculo de WACC. Y como ustedes deben estar viendo en este momento, hay una calculadorcita de WACC. Entonces yo le digo la estructura de capital y él me calcula el WACC. ¿Qué he hecho? Pues muy sencillo, he amarrado las fórmulas, he articulado las fórmulas. ¿Cuáles fórmulas? Las que vimos eh, que el WACC era el patrimonio sobre deuda más patrimonio por el costo del patrimonio más la deuda sobre deuda más patrimonio multiplicado por la deuda por uno menos los impuestos. De lo que, ay Dios, lo que he hecho es poner, bueno, lo que pasa es que mi Excel es un poquito más lento que el de ustedes porque yo tengo conexión desde Excel a Bloomberg
y a otra plataforma de información económica financiera que se llama Thomson Reuters, que está por acá. Entonces eso es un montón de datos y pues vuelve un poquito sonso al Excel, pero me permite pues descargar información en tiempo real. Entonces, unas por otras. Por eso mi Excel, ustedes ya habrían descargado 6 veces el archivo, yo apenas estoy. Ok. Entonces, en esta primera parte, lo que tengo es la estructura de capital. Entonces, aquí tenemos, acordémonos que este grafiquito nos representa la ecuación contable, donde se debe cumplir que el activo es igual a pasivo más patrimonio. Entonces yo le digo aquí al Excel, ok, entonces tenemos 30 de pasivo y 70 de patrimonio. Entonces lo primero que él va a hacer es a ponderarlo. Entonces esos 30 y esos 70, ¿cuánto representan del total del activo? Le digo los costos, acá, si se dan cuenta, las celdas que están en amarillo son las que podemos modificar, es costo de la deuda, costo del patrimonio e impuestos. Y si se acuerdan del ejercicio que hicimos ahora a mano, pues es este. Creo que era este, ¿no? No me acuerdo los datos. Sí, creo que sí. Y bueno, no, que ya el ejercicio no es 30-70, sino que tiene una deuda de 60 y 80 de activo, de capital propio, o sea, de patrimonio. Ok, pues entonces ya, me dice el activo total, el activo para, para esta estructura pues es 140 y ahí pues vamos a tener. Entonces esto se nos convirtió en una calculadorcita de WAC. ¿Listo? Si ustedes van a mirar acá las fórmulas, pues son muy sencillas. En el patrimonio, pues si yo le doy el costo del patrimonio, pues ya, él lo trae aquí. Aquí, ¿qué hemos hecho? Costo y costo después de impuestos para la deuda. ¿Por qué? Porque acuérdense que la fórmula decía por allá 1 menos t. Entonces lo que hemos hecho es aplicar ese 1 menos t y luego la sumatoria de esa ponderación. O sea, este es el resultado del primer gran paréntesis de la fórmula y este sería el resultado del segundo paréntesis y por eso lo sumamos. ¿Listo? Costo del patrimonio es lo que los accionistas esperan por invertir su capital. La gente, la gente a veces piensa, no, es que solo cuesta la deuda porque es lo que el banco me cobra. Pero cuando tú inviertes plata, esa tasa se resulta de una ponderación del costo de oportunidad. Por ejemplo, el costo mínimo del patrimonio de una empresa debería ser por lo menos lo que renta un CDT, pues porque sería lo mínimo que me estoy dejando de ganar por tener la plata en la empresa y no llevarla al banco. Y de paso nos regalan una sanduchera. Entonces, el costo del patrimonio está muy relacionado con el costo de oportunidad, que es de qué me estoy perdiendo por tener la plata en la empresa y no tenerla en otra alternativa de inversión. Digamos que sale de las asambleas, de las juntas. O sea, tampoco es que los accionistas digan, queremos el 200%. No, 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 no. Tiene que existir una lógica y por eso se calcula teniendo en cuenta las tasas de oportunidad. ¿Cuándo lo definen ellos? Cuando es un proyecto de inversión, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en estos programas de negociando con tiburones, en Shark Tank, que la gente dice, ¿cuánto es tu margen? Tanto. Y entonces la gente dice como que, ah, no, no, yo no entro en negocios que no renten por encima o por debajo de tal cosa. Entonces digamos que que a veces el inversionista eh, toma la decisión de entrar o no a un negocio teniendo en cuenta precisamente esa tasa que se les ofrece. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar un ejemplo. Entonces aquí tenemos un ejemplo que dice, la empresa Urba SA desea saber si está generando o no valor. Tenga en cuenta la siguiente información.
Les dice que los propietarios, yo tengo una pregunta, ustedes que están viendo la pantalla, ustedes ven en la parte lateral derecha eh, el panel del chat y todo eso. O sea, este panel que estoy moviendo, ¿ustedes lo ven? No, ok. O sea que no les quita visión. Ya, a mí sí. Listo, entonces, dice que los propietarios esperan un 19.95%. Esa tasa también se llama la tasa de rentabilidad mínima del accionista. Entonces, tiene activos netos por valor de 200 millones. La estructura de capital, bueno, entonces impuestos del 35. La estructura de capital está conformada en 50% pasivos y 50% patrimonio. Entonces, si me dice que los activos son 200 y que el 50% es pasivo y el 50% es patrimonio, pues es porque son 100 y 100. 50 y 50. Ahí está. ¿Qué necesitamos para que nuestra calculadora de WACC funcione? Porque nos están pidiendo, el ejercicio nos dice calcular el EVA. Entonces, para calcular el EVA, pues necesitamos el WACC. Teniendo en cuenta su fórmula, podemos aplicar cualquiera de estas dos fórmulas. UODI, que es la utilidad operativa después de impuestos, menos los activos por el costo de capital. Entonces, los activos los tenemos, el costo de capital vamos a hallarlo con la calculadorcita y pues ya les digo cómo interpretamos la UODI. Entonces, acá tenemos, listo, impuestos, costo del patrimonio, el costo de la deuda. ¿Qué vamos a hacer con el costo de la deuda? Resulta que no nos están diciendo cuál es la tasa que están cobrando los bancos. Probablemente, y pues en un estado de resultados, lo que tenemos es lo que pagamos de intereses y eso que pagamos de intereses pues puede provenir de todas las obligaciones bancarias. Entonces, si tenemos un estado de resultados, pues vamos a calcular el costo de la deuda teniendo en cuenta esos intereses, cuánto se nos están comiendo de la utilidad, del ingreso, perdón. Ay, no, sí. Entonces aquí donde dice costo de la deuda, vamos a decir que el costo de la deuda es igual a lo que pago de intereses, que son 200.000, sobre el ingreso, que es 2.600.000. Upa, ¿qué pasa acá? Ok, ahí está. El 7.69%. Entonces, teniendo esos valores, aquí en nuestra calculadorcita, que es la que les presenté hace un rato, pues tenemos que el costo de capital es 12,48. Ahora vámonos a calcular el EVA. El EVA dijimos que era, pues aquí lo que he hecho es aplicar la fórmula. Podemos hacerlo. Entonces el EVA dice que es la WODI. Bueno, vamos a calcular la WODI. ¿Qué es la WODI? Utilidad operativa después de impuestos. Entonces, si se dan cuenta, he tomado la utilidad operativa, que es esta, utilidad operativa, utilidad operacional, y le quito los impuestos. ¿Cuáles son los impuestos? Entonces, a esa utilidad operativa le vamos a quitar los impuestos, o sea, 1 menos la tasa. Así calculamos la WODI. Entonces, podríamos generalizar que la WODI ahora no me sirve la pluma, que la WODI
es igual a la utilidad operativa por 1 menos la tasa. Acordémonos que la tasa son los impuestos. Esa es la forma de calcular la UODI. Y pues eso fue lo que hice acá. Calcular todos los insumos que necesitamos para el EVA. Entonces, UODI, activos y WAC. ¿Por qué? Porque el EVA nos dice que es la UODI. Bueno, y si se dan cuenta, aquí ya está hecho, si se dan cuenta, lo he calculado de las dos formas. De las dos formas que sugieren las fórmulas. Esas fórmulas pues son sacadas de diferentes literaturas. UODI menos activos por costo de capital o activos por UODI menos sobre activos menos costo de capital. Cualquiera de las dos. Entonces aquí está la primera y aquí está la segunda. ¿Listo? Entonces aquí esta tablita son los insumos para poder calcular ese EVA. Que sería UODI menos los activos multiplicado por el costo de capital. Y ahí está. Aquí podríamos hacer, tenemos EVA positivo, correcto. O sea que esta es una empresa que genera valor. ¿Listo? Y si es mayor o menor que el EVA anterior, a ver, leo la pregunta. Podemos ver si está construyendo valor a lo largo del tiempo, ¿verdad? Podemos ver la evolución, digamos, cuando ya nos dio positivo, ya hay generación de valor. Cuando analizamos un timeline, pues siempre es para ver la evolución de la variable. Entonces, a través del tiempo, pues lo que podemos mirar es si mis acciones están haciendo que aumente la generación de valor o que disminuya, ¿sí? Entonces, hago esta aclaración porque hablar de destrucción de valor implica tener un EVA negativo, no un EVA menor respecto al año anterior, teóricamente. Pero obviamente si yo el año anterior tenía más EVA y este año voy disminuyendo, pues es porque no estoy generando mayor valor. Pero digamos que lo que quiero que nos quede claro para no confundir la destrucción y la construcción de valor es que siempre que el EVA sea positivo es indicador de que hay generación de valor. ¿Listo? Cuando ya se analiza a través del tiempo, pues es precisamente para mirar si mis estrategias y lo que estoy haciendo en la compañía está manteniendo esa generación de valor y la está mejorando o al contrario, la está amenazando y va a llegar un punto en el que esa brecha se reduzca y se vuelva negativa. ¿Listo? Bueno, vamos con un segundo ejemplo. La empresa exitosa tiene unos activos de operación de 1.000 millones, su nivel de endeudamiento es del 30, la tasa de impuestos del 33. El costo de la deuda antes de impuestos es del 17.9. La tasa mínima esperada por los propietarios es del 20. Entonces vamos a calcular tres cosas. El WAC, la WODI mínima, y esta WODI mínima es WODI mínima para que no destruya ni cree valor. Esa WODI mínima para que no destruya ni cree valor es muy sencillo. La WODI mínima para que no haya ni creación ni destrucción de valor es cuando el EVA es igual a 0. ¿Ok? Si el EVA nos da 0, eso significa que ni crea ni destruye. Entonces, para poder hablar de ese momento,
ahí es donde hablamos de body mínima. O en otras palabras, la body mínima es el valor de la body a la cual no hay EVA. El EVA es igual a cero. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a irnos con esas dos preguntas. Vamos a mirar el desarrollo. Entonces dice, impuestos de 33, costo de la deuda de 17.9 y costo del patrimonio 20%. Los activos son en total 1000. Dice que el nivel de endeudamiento es del 30%, entonces 1000, el 30% será 300 y lo demás es patrimonio. Listo, nuestra calculadora nos está diciendo que su WACC es del 17.6. ¿Ok? Bueno, la tercera, listo. WACC del 17.6, esto nos lo dijo la calculadora. ¿Cuál es la WODI mínima? Entonces vamos a la fórmula. La fórmula dice, ¿qué? EVA igual a WODI utilidad operativa por un menos T. Ok, entonces la body mínima, la EVA dice que es igual a la body menos activos por costo de capital. Entonces, si igualamos este valor a cero para calcular la body mínima, entonces tendríamos matemáticamente, ¿qué debería pasar? Para que esto de cero, este pedacito tendría que ser igual a este pedacito, ¿cierto? Eso tendría que pasar. Entonces, tengo los activos, que son 1000. Tengo el WACC, que es 17.6. Pues lo multiplicamos. Y eso nos da 1000 por 17.6, nos da 176. Hagámoslo en Excel. Pues acá, ¿qué tenemos? Tenemos el WACC que calculamos por el total de activos. Y pues ahí ya con todos los decimales es 17.98. Perdón, 175.98. ¿Listo? Entonces, la WODI mínima es el valor al cual el EVA es igual a cero. Entonces, hasta ahí vamos. Estamos en el limbo, ¿por qué? Ajá, correcto. Entonces, si yo voy a contratar a un gerente para esta empresa, yo le digo que la utilidad operativa, que la WODI, que el objetivo, que lo mínimo objetivo es que se generen estos 176 millones de pesos. Como mínimo eso debe hacer, si no, vamos en pérdida. Esas también, digamos que una forma de monitorear la operación de la gerencia. Ah, que me está mostrando un montón de utilidad, listo, muy bien, pero déjenme verlo sin el inductor de valor. Déjenme ver cuánto valor estamos generando. ¿Listo? Nosotros con el equipo de consultoría hemos tenido que hacer mucho tema de indicadores precisamente para evaluar gestiones, precisamente para evaluar la gestión financiera. Y entonces aquí, digamos que este es el meollo de la gestión financiera. Entonces, esto es lo mínimo que debemos hacer. Una tercera pregunta podría decir, pues que cuánto es el EVA si tenemos una WODI de 250 millones de pesos. ¿De cuánto es el EVA? Con una WODI de 250 millones. Ah, pues ok. Tenemos aquí todos los insumos. Aquí siempre estoy calculando el EVA de las dos formas.
Entonces, pues nada, el EVA será la body. Digamos que esto podría ser listo. Le dijimos al gerente, señor gerente, tiene que hacer mínimo 176 millones en utilidad operativa después de impuestos. Y el gerente dijo al final del año, pues logramos 250. Muy bien, pues usted ha generado valor por 74, ¿sí? Que sería, pues si tenía un mínimo de 176 y hizo 150, pues ahí está la diferencia. Y aquí está calculada desde las dos fórmulas que venimos manejando. ¿Ok? Entonces, bueno, pues esto es como el álgebra de Baldor. Eso uno entiende y es cuando tiene que hacer ejercicios que se da cuenta si de verdad entendió o no entendió. Entonces, por eso la práctica de esta semana respecto de la temática del día de hoy es un tallercito que está en nuestra aula virtual, en el Excel. Se llama Taller sobre Gerencia de Valor. Sí, Juan, utilidad antes de impuestos e intereses, o sea, utilidad operativa. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a mirar el taller que hice. Listo, entonces en la primera parte les hago como un repaso pues de lo que es WAC, de las fórmulas del EVA. Y entonces aquí tenemos tres ejercicios muy sencillos de aplicación. Entonces acá me están preguntando que si la empresa genera o destruye valor, ¿qué tenemos que hacer? Calcular EVA. ¿Y cuál es el WAC? Pues aquí lo tenemos. Acordémonos que en la presentación yo les mostraba que el WAC es el mismo CK, el costo de capital. Ejercicio 2, calcular EVA, luego mirar cómo se afecta el EVA si hay un aumento en la WODI. Pues aquí están todos los datos. En el ejercicio 3 vamos a calcular rentabilidad del activo, rentabilidad del patrimonio, EVA y split EVA. ¿Cómo vamos a calcular el split EVA? Pues la diferencia entre el WAC, entre la rentabilidad del activo y el WAC. ¿Listo? Entonces es una práctica sencillita, ese es nuestro ejercicio para esta semana. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna acotación antes de cerrar el encuentro. Dime, Juan. Bueno, Juan tiene una pregunta. No, utilidad antes de impuestos e intereses. Y es utilidad antes de impuestos e intereses. Entonces a eso se le quita uno menos la tasa. ¿Listo? Ok. ¿Algo más? Listo. Entonces, pues vamos a dar por terminado el encuentro.
Muchísimas gracias, como siempre, pues un placer acompañarles. Quedo pues atenta a cualquier inquietud. Que tengan una feliz noche. Listo, vamos a finalizar la reunión.